Bienvenidos a este video donde voy a resolver algunos ejercicios relacionados con el movimiento rectilíneo uniforme. Antes de comenzar es importante recordar que el movimiento rectilíneo uniforme es aquel que se da en línea recta y que se da a velocidad constante. Los problemas que aquí voy a resolver son ejercicios que yo dejo de tarea a mis alumnos de tercer semestre de preparatoria que llevan la materia de física 1. Entonces vamos a comenzar con este de aquí. Dice, ¿a qué velocidad debe manejar un auto de carreras para recorrer 150 kilómetros en media hora? La mejor forma de resolver todo este tipo de problemas es hacer un diagrama y escribir en el diagrama los datos que conozco del problema. Entonces, la fórmula básica del MRU dice que la velocidad media es igual a la posición final de mi móvil menos la posición inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Hay que intentar identificar todos estos datos de mi problema. Entonces voy a poner aquí la posición inicial del móvil. Como no me la dice el problema, yo puedo asumir que sería 0. Y como el problema me menciona kilómetros, pues voy a decir que son 0 kilómetros. El tiempo inicial igual no me lo menciona, entonces puedo asumir que es 0 y como el problema me menciona horas, vamos a decir que son horas. Luego, la posición final serían los 150 kilómetros que tiene que recorrer el carro y el tiempo final, la media hora. La media hora la puedo escribir como 0.5 horas. Y ahora sí, ya tengo todo para utilizar mi fórmula. Entonces escribo velocidad media es igual a la posición final, que son los 150 kilómetros, menos la posición inicial, que son 0 kilómetros, entre tiempo final, que es 0.5 horas, menos tiempo inicial, que son 0 horas. Resuelvo esto en la calculadora y me da un valor de 300. Recordando que mis unidades tengo kilómetros arriba, horas abajo, entonces sería kilómetros por hora. Vamos a pasar al siguiente problema, el problema número 2. Dice, una bicicleta circula en trayectoria recta con una rapidez de 12 kilómetros por hora durante 38 minutos. Vamos a iniciar con los valores iniciales. La X inicial no me la dice, voy a asumir que es 0 kilómetros. El tiempo inicial tampoco me lo dice, asumimos que son 0 horas. La posición final es justo lo que quiero calcular, la distancia que recorre. Y el tiempo final son los 38 minutos. ¿Sale? Me dice que la bicicleta viaja a una velocidad de 12 kilómetros por hora. Para resolver esto, este tiempo de aquí me lo está dando en minutos y aquí la velocidad me la está dando en horas. Entonces alguno de los dos lo tengo que convertir a la otra unidad. Vamos a convertir el tiempo a horas. Como minuto está arriba, yo lo voy a poner abajo. Tenemos que recordar que una hora es equivalente a 60 minutos. Minuto se cancela con minuto y entonces tengo que hacer 38 entre 60, lo cual me da, lo voy a dejar en fracción para hacer los cálculos más exactos, 19 treintaavos de hora. Ese es el tiempo. Ahora, yo quiero conocer la posición final. De la fórmula de velocidad media, que la voy a volver a escribir aquí, tengo que despejar la posición final. El despeje me queda de la siguiente manera. Si tienen dudas en los despejes, pausen el video, intenten hacerlo. Si no, sigan aquí viéndolo. Aquí está la respuesta. X final va a ser igual a la X inicial más la velocidad media por el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Vale?
Voy a poner aquí abajo mi fórmula. Entonces la x final sería los 0 kilómetros más la velocidad media, que me dice que son 12 kilómetros por hora, que multiplica al tiempo final, que son 19/30 de hora, menos el tiempo inicial, que son 0 horas. Si yo hago esta operación, obtengo un resultado de 7.6 kilómetros. ¿Vale? Aquí vean que hora se cancela con hora, me queda únicamente kilómetros. Este fue el segundo problema. Vamos a pasar con el siguiente, problema 3. Dice, 3 niños en un estacionamiento lanzan un cohete que se eleva en el aire a una altura de 380 metros durante 40 segundos. Me pide determinar la rapidez. Nuevamente voy a anotar mis datos. La X inicial sería 0 metros, el tiempo inicial 0 segundos, la X final sería lo más alto que llega el cohete, que son los 380 metros, y el tiempo final los 40 segundos. Con estos datos ya puedo calcular la velocidad media con la fórmula que hemos visto en los problemas anteriores, que sería posición final, son los 380 metros, menos posición inicial, son los 0 metros, entre tiempo final, que son 40 segundos, menos tiempo inicial, que son 0 segundos. Si yo resuelvo esto, me da un valor de 9.5. Vean que aquí arriba tengo metros, aquí abajo tengo segundo. Las unidades me quedan metros sobre segundo. Siguiente problema. De acuerdo con una computadora, un robot que salió de su armario y viajó 1200 metros tuvo una rapidez promedio de 20 metros sobre segundo. Me pregunta cuánto tardó el recorrido. Vamos para este problema a utilizar una fórmula de velocidad promedio, que recuerden que para un movimiento que es en trayectoria recta y siempre en la misma dirección, velocidad media y velocidad promedio es lo mismo. Entonces, velocidad promedio, yo sé que es la distancia total entre el tiempo total. ¿Vale? Me pregunta cuánto tardó el recorrido, tengo que despejar el tiempo total. Entonces, el tiempo está dividiendo, pasa multiplicando, velocidad promedio pasa dividiendo, sería distancia total entre velocidad promedio. De aquí de mi problema, yo puedo deducir que la distancia total, pues son los 1200 metros, y la rapidez promedio a la que viaja el robot son los 20 metros sobre segundo. Entonces ya tengo todo para calcular el tiempo total, que sería 1200 metros entre 20 metros por segundo. Y eso, si lo resuelven en su calculadora, les da un valor de 60. En esta ocasión tengo metro arriba, metro abajo, se cancela. El segundo está dividiendo en el denominador, lo voy a pasar al numerador. Y esa es la respuesta del problema número 4. Problema número 5. Tengo un automóvil que viaja con una velocidad de 25 km por hora durante 4 minutos. Lo voy a anotar aquí en forma de tabla, ¿sale? Entonces, tengo 25 km por hora durante 4 minutos. Estos 4 minutos los voy a pasar a horas de una vez. ¿Cómo los paso a horas? Dividiéndolo entre 60, lo cual me da un quinceavo de hora. Después, a 50 km por hora, lo voy a poner aquí, durante 8 minutos. Estos 8 minutos los voy a convertir igual a horas, sería el doble del anterior, 2 quinceavos de hora. Y por último, a 20 km por hora durante 2 minutos.
2 minutos sería un treintavo de hora. ¿Cómo hacen esta operación? Simplemente dividiendo 2 entre 60 y vean que de fracción les da un treintavo. Entonces, me pregunta, la distancia cubierta en kilómetros. Para ello, vamos a ocupar la misma fórmula del ejercicio anterior, que dice velocidad promedio es igual a distancia total entre tiempo total. Ahora yo quiero calcular la distancia. El tiempo está dividiendo, lo paso multiplicando. Velocidad promedio por tiempo total. Entonces, simplemente voy a multiplicar cada tiempo por su respectiva velocidad. Y de esta forma voy a obtener la distancia recorrida en cada intervalo. Si yo multiplico 25 por un quinceavo, me da un valor de 5 tercios de kilómetro. Ahora, si yo multiplico 50 por 2 quinceavos, me da un valor de 20 tercios de kilómetro. Por último, el último trayecto, multiplico 20 kilómetros por hora por un treintavo, perdón, y me da un valor de 2 tercios de kilómetro. Esas son las distancias recorridas en cada intervalo. Como me pregunta la distancia total, pues voy a hacer la suma de esas distancias. Simplemente sumo 5 tercios más 20 tercios más 2 tercios y eso me da un valor de 9 kilómetros. Ese sería mi inciso A. Después me pide la rapidez promedio del viaje en metros por segundo. ¿Sale? Vamos a usar esta fórmula. Yo aquí ya tengo la distancia total, que son estos 9 kilómetros. El tiempo total, simplemente hay que sumar los tiempos. Entonces voy a hacer aquí la suma. La suma de los tiempos sería un quinceavo más 2 quinceavos más un treintavo. Pues vamos a ver. Un quinceavo más 2 quinceavos más un treintavo. Eso me da 7 treintavos de hora. ¿Vale? Entonces aquí voy a escribir velocidad promedio. Va a ser la distancia total, que son los 9 kilómetros, entre 7 treintavos de hora. Si yo resuelvo eso en la calculadora, me da un valor de 38.57 kilómetros por hora. Esa sería mi velocidad promedio de todo el recorrido. Muy bien. Este problema ya tuvo algo más de complejidad. Sin embargo, si tienen dudas, pues pueden regresar al video y ver en donde haya problemas. El siguiente ejercicio ya tiene que ver con un sistema de ecuaciones. Ya son dos movimientos que voy a estudiar en conjunto. Entonces vamos a anotar los datos conforme vamos leyendo el problema y después vamos a ver cómo se resuelve. Dice, una tortuga puede correr con una rapidez de 0.1 metros sobre segundo. Voy a poner aquí velocidad de la tortuga, 0.1 metros por segundo. Y una liebre corre 20 veces más rápido. Entonces voy a poner aquí velocidad de la liebre. Si a 0.1 yo lo multiplico por 20, me da un valor de 2 metros por segundo. Luego dice, en una competencia ambos inician al mismo tiempo. Entonces yo podría pensar que el tiempo inicial de la tortuga sería 0 segundos. Por otro lado, el tiempo inicial de la liebre también lo podría pensar en 0. Pero fíjense lo que dice a continuación. La liebre se detiene a descansar por 2 minutos.
Entonces, yo puedo pensar que esos 2 minutos están al inicio del recorrido. Entonces, mejor su tiempo inicial lo voy a poner como 2 minutos, que en segundos serían 120 segundos. Luego dice, la tortuga gana por un caparazón. Es decir, la tortuga, su posición final, vamos a poner que es M, donde M es la meta, ¿sale? Y no, me dice el problema que la tortuga llegó a ese lugar 20 centímetros antes de que llegara la liebre. Entonces, la liebre se encuentra por aquí, 20 centímetros de diferencia, antes de que la tortuga llegue a la meta. Entonces, la posición final de mi liebre sería la meta menos esos 20 centímetros. Lo voy a pasar a metros, sería menos 0.2 metros. Ahora, ya tengo analizado los datos que me presenta el problema. Me pregunta cuánto dura la competencia y cuál es la distancia de la carrera, es decir, dónde está la meta. Para ello tenemos que hacer un sistema de ecuaciones. La forma de hacerlo va a ser la siguiente. Tengo que escribir la ecuación del movimiento. Vamos a escribir xf es igual a x inicial más velocidad media por tiempo final menos tiempo inicial. Esta ecuación, si ustedes recuerdan, es el despeje de la fórmula de velocidad media. Si tienen dudas, regresen al primer problema. Entonces, lo voy a escribir para la tortuga. La posición final de la tortuga es la meta. Y eso va a ser igual a la posición inicial. Mi tortuga, su posición inicial, pues es 0, entonces la puedo omitir, más la velocidad media, que sería 0.1 metros por segundo, por el tiempo final. El tiempo final no lo conozco, entonces lo dejo expresado, y menos el tiempo inicial vale 0, simplemente me queda así la ecuación de la tortuga. Ahora, para la ecuación de la liebre, es esta misma ecuación, solo que voy a poner los datos de la liebre. La x final de la liebre es la meta menos 0.2 metros. Eso es igual a la posición inicial. Como ambos animalitos partieron del mismo lugar, la posición inicial es 0, la puedo omitir, más la velocidad media, que son 2 metros por segundo, que multiplica al tiempo final, que no lo conozco, menos el tiempo inicial. El tiempo inicial de la liebre son 120 segundos. Ahora vean que aquí ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? La meta y el tiempo final. Para ello, tienen que elegir algún método de solución de ecuaciones, ¿vale? En este caso, yo voy a elegir el método de sustitución. Vean que esta m es igual a esta m. Entonces aquí, en vez de poner m, voy a poner esto de aquí. Como yo ya sé que mis unidades son correctas, voy a hacer el ejercicio sin unidades. Entonces escribo 0.1 veces el tiempo final, que sería esta m, menos 0.2 es igual a este 2 de aquí, está multiplicando ambos términos. Lo voy a hacer de esa forma. Sería 2 veces el tiempo final menos 2 por 120 me da 240. Perdón. Ahora sí, para poder despejar el tiempo final, lo tengo que dejar de un solo lado de la ecuación. Entonces, este 0.1 está sumando, lo voy a pasar restando. Me quedaría 2 veces el tiempo final menos 0.1
eso es 1.9 veces el tiempo final. Eso es igual a, este 240 está restando, va a pasar sumando. Sería 240 menos 0.2, eso me da 239.8. Y entonces el tiempo final, pues simplemente este 1.9 lo voy a pasar dividiendo. Y entonces me da 239.8 entre 1.9, me da un valor de 126.21 segundos. Vean que la carrera termina 6 segundos después de que la liebre inicia su movimiento. Acuérdense que la liebre inicia su movimiento a los 120 segundos. ¿Vale? Muy bien. Ahora, ya tengo el inciso A. ¿Cuánto duró la competencia? Me falta el inciso B. El inciso B, lo único que tengo que hacer es calcular la meta. Entonces, puedo utilizar esta ecuación de aquí. ¿Sale? Para calcular la distancia de la meta, voy a poner aquí M, entonces tengo que multiplicar 0.1 por el tiempo final. Y entonces hago mi multiplicación y me da un valor de 12.62 metros. Y así queda resuelto el inciso B. Este problema fue un poquito más complejo. Recuerden que son dos movimientos en uno solo, pero vean que escribiendo los datos de cada movimiento y escribiendo la ecuación de cada movimiento, obtengo un sistema de ecuaciones que yo resuelvo y obtengo mi respuesta correcta. Vamos con el siguiente. El siguiente vuelve a estar más sencillo. Dice que la luz viaja con una rapidez de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esa es la velocidad máxima del universo. No hay nada ni nadie que pueda viajar más rápido que la luz. Me pregunta, ¿cuántas millas viaja un pulso de luz en un intervalo de 0.1 segundos? Que es casi el parpadeo de un ojo. Es decir, si yo parpadeo, ¿cuánta distancia viaja la luz en ese tiempo? Y me pregunta comparar esa distancia con el diámetro de la Tierra. Para ello vamos a utilizar la ecuación de velocidad promedio, que es igual a distancia total sobre tiempo total, y vamos a despejar la distancia. Distancia total sería velocidad promedio por tiempo total. ¿Vale? Vamos ahora entonces a calcular la distancia, recordando aquí que la velocidad promedio de la luz es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo y que el tiempo que hay entre el movimiento, es de 0.1 segundos. Entonces, vamos a ver, la distancia que recorre la luz sería 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que multiplica a 0.1 segundos. Lo resuelvo. Si no saben cómo hacer notación científica, busquen cómo resolverlo, pero el resultado simplemente le voy a bajar un orden de magnitud. Sería 3 por 10 a la 7. Tengo segundo aquí, segundo acá, me queda en metros. Y lo importante de este problema es que me está pidiendo el resultado en millas. Entonces, como tengo metro arriba, voy a poner metros abajo. Yo sé que una milla es aproximadamente igual a 1609 metros. Entonces, ese valor lo divido entre 1609 y me da un resultado de 18.645.12 millas. Este sería el inciso A. Déjenme, subo aquí la respuesta.
porque lo está tapando el video, ¿sale? Este sería el resultado en millas. Muy bien. El inciso B me pide comparar esta distancia con el diámetro de la Tierra. Para ello, déjenme buscar cuánto vale el diámetro de la Tierra. Es un valor constante, entonces no deberían tener problema en encontrarlo. Según esto de aquí, el diámetro de la Tierra tiene un valor, lo voy a poner de esta forma, diámetro de la Tierra de 12.742 kilómetros. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero hacer la comparación, la distancia que recorre la luz la tengo que dividir entre ese diámetro. Lo voy a poner aquí arriba para que no me estorbe. Y entonces, voy a poner aquí una C de comparación. La distancia que recorre la luz es 3 por 10 a la 7 metros. Para pasarlo a kilómetros lo tengo que dividir entre 1000. Perdón. Para pasarlo a metros lo tengo que dividir entre 1000. Entonces son 3 por 10 a la 7 entre 1000. Me da un valor de 30.000 kilómetros. Entre el diámetro de la Tierra, que son 12.742. Hago esa división y me da un resultado de 2.35 veces. ¿Eso qué significa? Que mientras nosotros parpadeamos, la luz le da 2.35 veces la vuelta a la Tierra. Entonces imagínense lo rápido que viaja. ¿Vale? Vamos a resolver un último problema en este video y en el siguiente les voy a resolver dos problemas que son perdonen ustedes, les voy a resolver dos problemas que son un poquito más avanzados. Entonces, el último problema que voy a resolver dice, la rapidez de un impulso nervioso en el cuerpo humano es de casi 100 metros por segundo. Si ustedes recuerdan sus clases de biología, los impulsos nerviosos son impulsos eléctricos. Entonces, si yo aquí tengo un nervio y hago un estímulo, el estímulo va a viajar por todo mi sistema nervioso hasta llegar al cerebro. Y el cerebro lo va a tomar como una respuesta o como un estímulo. La velocidad a la que viaja, perdón, es muy rápida, 100 metros por segundo. Entonces el problema me dice, si accidentalmente se aplasta la punta de su dedo del pie en la oscuridad, quiero saber cuánto tiempo tarda el impulso en llegar al cerebro. Entonces, la X inicial sería pues a la altura del pie, perdón, 0 metros. La X final, pues obviamente depende de la altura de cada persona. En mi caso es 1.84 metros. El tiempo inicial, si no me dice nada, yo puedo estimar que vale 0. Y el tiempo final es lo que quiero calcular. ¿Sale? La velocidad son 100 metros por segundo. Vamos a trabajar con la ecuación que hemos estado trabajando. Velocidad media es igual a x final menos x inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Vamos a despejar el tiempo final, que es igual al tiempo inicial, más la posición final menos posición inicial entre velocidad media. Y yo ya tengo todos los datos para resolverlo. El tiempo inicial vale 0, sería 0 segundos.
La posición final, en mi caso, es 1.84 metros, menos la posición inicial, que son 0 metros, entre la velocidad media, que son 100 metros por segundo. Si ustedes resuelven esto en su calculadora, en mi caso va a dar un resultado de 0.0184 segundos. Vean que es un tiempo muy pequeño. Prácticamente de forma instantánea vamos a sentir el golpe. Entonces, hasta aquí voy a dejar estos problemas. En el siguiente video voy a resolver dos problemas un poquito más avanzados de MRU y voy a seguir subiendo videos sobre contenidos de física. Muchas gracias por verme. Cualquier cosa están ahí los comentarios.